Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan. Agradecemos su presencia y en nombre de la comunidad climática mexicana reciban la más cordial bienvenida al seminario titulado El papel de los bosques en la acción climática. En esta sesión tendremos el gusto de contar con la colaboración en el desarrollo de este seminario de la organización Reforestamos México, una organización aliada de la comunidad climática mexicana y a quienes les agradecemos mucho, especialmente su disposición. Les recordamos que este es el cuarto de una serie de seminarios orientados a la acción climática subnacional organizados por la comunidad climática mexicana, mismos que se llevan a cabo los miércoles de cada 2 semanas a esta misma hora. En caso de estar interesadas en los seminarios anteriores, los invitamos a revisar las grabaciones disponibles en la página comunidadclimáticamexicana.mx. En el chat, mis compañeras les estarán poniendo el link para que puedan acceder directamente. La comunidad climática es un esfuerzo de la mesa directiva de la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales, la Iniciativa Climática de México y el Instituto de Recursos Mundiales México, WRI por sus siglas en inglés, cuyo objetivo es acelerar la acción climática de los gobiernos nacionales en línea con la trayectoria 1.5 grados de calentamiento global, a través de la consolidación de una comunidad que promueva espacios de colaboración, acompañamiento y fortalecimiento de capacidades con el fin de promover el desarrollo sustentable, resiliente y bajo en carbono. Además de las tres instituciones que convocamos a esta iniciativa, la comunidad crece y se fortalece por todas las personas que siguen las actividades desarrolladas, por las y los funcionarios que activamente participan con nosotros y por todas las organizaciones que son nuestras aliadas, como en este caso Reforestamos México, y que nos unimos porque perseguimos el mismo fin común: fortalecer a los gobiernos locales para un futuro sustentable, resiliente y mejor para todas las personas. También les invitamos a suscribirse al boletín mensual de esta comunidad, en el cual podrán recibir información sobre noticias, eventos relevantes para la agenda climática mexicana. Para ello, pueden escanear el código QR que aparece en sus pantallas o en el chat también encontrarán el enlace para registrarse. Si desean conocer más sobre la comunidad, pueden entrar por favor a nuestra página web. En esta sesión agradecemos la participación de nuestras panelistas: Valeria López Portillo, coordinadora de Clima y Ecosistemas de WRI México, y de Xiomara Domínguez, coordinadora de Alianzas para la Incidencia de Reforestamos México. Asimismo, como moderadora, nos acompaña Ana Paola Mercado, analista de Alianzas para la Incidencia de Reforestamos México. Mi nombre es Tania Jiménez, soy gerente de vinculación de fortalecimiento de capacidades de WRI y tendré el gusto de acompañarles brevemente en esta sesión. Antes de comenzar, me gustaría explicarles la dinámica de esta sesión. Comenzaremos con una introducción por parte de Valeria López Portillo, quien nos hablará de la relevancia de los bosques y su relación con el cambio climático, así como de su potencial para el desarrollo económico. Posteriormente continuaremos con la participación de Xiomara Domínguez, quien nos expondrá la importancia de la restauración y así como de las herramientas para atender la tala ilegal y prevenir la deforestación. Después de la participación de nuestras panelistas, pasaremos a una dinámica con todas las personas asistentes en las que haremos algunos ejercicios de priorización e identificación de los principales retos a nivel local relacionados con los ecosistemas forestales. Y finalmente tendremos un espacio para escuchar y responder las preguntas de nuestro público. Tanto la dinámica de priorización como las preguntas serán guiadas por nuestra invitada Ana Paola Mercado. Conforme avancen las presentaciones de nuestras panelistas, podrán ir escribiendo sus
preguntas o comentarios usando la función del icono que encuentran en la parte superior de sus pantallas o inferior, depende del formato, como Q y A. Al final de las presentaciones retomaremos estas preguntas para que nuestros panelistas puedan responder. Sin más preámbulos, les doy la palabra a Ana Paola, analista de alianzas para la incidencia de Reforestamos México, para que guíe esta sesión como moderadora. Por favor, Ana Paola, el micrófono es tuyo. Hola Tania, muchísimas gracias por la presentación y gracias a todas las personas que están conectadas. Desde Reforestamos México, la verdad estamos muy contentos de poder estar en estos espacios de colaboración con ustedes y por supuesto de poder mostrar la relevancia de los bosques para este objetivo que tenemos en común, ¿no? También el acelerar la acción climática en los gobiernos subnacionales, que los bosques son verdaderos aliados importantes en este objetivo y en esta meta. Entonces, sin más preámbulo, pues comenzaríamos con la presentación de Valeria. Valeria es coordinadora de Clima y Ecosistemas de WRI México. Y bueno, Valeria, adelante, tienes el uso de la voz y tienes 15 minutos para poder platicarnos un poquito más sobre este tema. Perfecto, muchas gracias Ana Paola y muchas gracias a todas y todos por conectarse. Como ya me presentaron, soy Valeria López Portillo y soy coordinadora de Clima y Ecosistemas en WRI México. Les voy a platicar un poco más de la relación de los bosques y el cambio climático. Entonces, para empezar, me ponen en la slide anterior, por favor. Los ecosistemas forestales albergan gran parte de la biodiversidad nacional, regulan la calidad y disponibilidad de agua y desempeñan un papel fundamental en la estabilización del clima. También proveen medios de vida para muchas comunidades. México tiene cerca de 138 millones de hectáreas con vegetación forestal, lo que equivale al 60-70% del territorio nacional. Y a la vez, cerca de la mitad de estas hectáreas pertenecen al régimen de propiedad comunal. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo se relacionan los bosques y el cambio climático? La economía y la población mexicana depende en gran medida de los recursos naturales, y los bosques y selvas son, obviamente, recursos naturales. A su vez, los sistemas agrícolas y forestales están vinculados y dependen directamente del clima. Entonces, estos se verán severamente impactados por el cambio climático, especialmente variaciones en la temperatura y precipitación. ¿Cómo se relaciona el sector USCUS, uso de suelo y cambio de uso de suelo, con las emisiones de gases de efecto invernadero? Pues es el segundo mayor emisor después de la quema de combustibles fósiles. Entonces, cerca del 15% del total de emisiones nacionales proviene de este sector, según el último inventario. La dinámica de cambio de uso de suelo ya ha alterado más de 2/3 de los bosques originales del país, aumentando más del 30% las emisiones de gases de efecto invernadero, que son cerca de 19,000 toneladas de CO2 equivalente. La siguiente, por favor. Muchas gracias. ¿Cómo es la dinámica de cambio de uso de suelo en México? México está dentro de los 20 primeros lugares en deforestación a nivel mundial. Entonces, en 25 años perdimos cerca de 26% de nuestros bosques. Los países que encabezan la lista son los países que más bosque tienen: Rusia, Canadá, Estados Unidos, y tienen más de 1 millón de pérdida de hectáreas anuales. En las cifras de México no están tan mal, y de hecho nuestra tasa de deforestación estaba bajando, pero ha habido un repunte en los últimos años. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que más se pierde? Lo que más se pierde son selvas, que de hecho capturan bastante carbono, después matorral xerófilo, que es una vegetación un poco más desértica, luego manglares y bosques templados. Entre 11 y 15 millones de personas viven en comunidades asentadas en bosques y selvas, y los recursos forestales deberían contribuir a satisfacer sus necesidades básicas y mejorar su calidad de vida. Sin embargo, es en las zonas forestales donde se presentan los mayores niveles de marginación y pobreza en México. Entonces, los cambios de uso de suelo a menudo son propiciados por formas de crecimiento y producción que no son sustentables, y como no internalizan el valor del capital natural, favorecen formas de producción y consumo que llevan a la pérdida de la cobertura vegetal. Entonces, es sumamente importante que los dueños de la tierra puedan manejar sustentablemente sus recursos forestales y se evita este cambio de uso de suelo. Como comenté al principio, más de la mitad de los bosques y selvas de México están en el régimen de propiedad comunal. Entonces, es sumamente importante que se puedan manejar de manera sostenible, pero a la vez se aseguren los medios de vida de la gente que los habita. Ahora sí, la siguiente, por favor.
Y bueno, ¿cómo se relaciona el cambio climático y la deforestación? Los bosques y selvas, o sea, los ecosistemas forestales, proveen muchos servicios ecosistémicos sumamente valiosos que son la base de la vida. Entonces, la deforestación lleva a erosión, desertificación, afectaciones en el ciclo de agua, de nutrientes, pérdida de medios de vida, y mucho más vinculado con el tema de esta presentación, tiene un impacto directo en el sistema climático. Entonces, los bosques pueden ser sumideros de carbono o emisores netos. Cuando un bosque está sano y en crecimiento, captura carbono tanto en la biomasa viva como en los suelos. Y en cambio, cuando hay una deforestación, se emiten gases de efecto invernadero. Entonces, la deforestación es la segunda causa de cambio climático a nivel mundial. Y puede ser un círculo vicioso o un círculo virtuoso. Ecosistemas forestales saludables capturan carbono, nos ayudan a la mitigación del cambio climático y además a la adaptación del cambio climático. Y la deforestación afecta directamente las emisiones, y un clima cambiado afecta a los ecosistemas. Entonces se generan plagas, desastres naturales, sequías, inundaciones, incendio, que cada año son noticia, pero en realidad ya no son noticia, porque cada año es el año más caliente, cada año son los peores incendios, y todos estos fenómenos afectan a su vez los ecosistemas forestales, generando este como círculo vicioso de emisión y pérdida de biodiversidad. Y a la vez, cuando se pierden estos ecosistemas, hay afectaciones directas a la resiliencia, porque hay un aumento de vulnerabilidad tanto ecosistémica y de especies, como también social y económica, pérdida de medios de vida y reducción de la capacidad adaptativa. Entonces, exacerba los riesgos a los medios de vida y a la infraestructura. Ahora sí, siguiente, por favor. El valor de los bosques, pues con 10 minutos no alcanza para describir todo lo que aportan los bosques a la economía nacional y también a las especies y a la biodiversidad. Aquí nada más está, por ejemplo, el Producto Interno Bruto en materia de silvicultura e industria y cómo aumentó del 2013 al 2017, pero los bosques tienen valor más allá de la madera que se extrae. Proveen servicios ecosistémicos desde cosas no maderables como para medicina hasta recreación, turismo, ecoturismo, etcétera. Entonces, ha habido muchos estudios que intentan sacar como el valor, pero obviamente no hay un consenso. Tan solo en manglares, por ejemplo, en servicios ecosistémicos, se estima que proveen cerca de $100,000 por hectárea por año de manglar en servicios como contribución a pesquería, madera, productos maderable, turismo, etc. Y esto equivaldría, considerando la extensión de manglares que hay en México, una contribución a la economía de cerca de $70,000 millones por año. Entonces, eso es solo en un ecosistema que además ocupa un porcentaje muy pequeño de la extensión del país. Entonces, la contribución de los bosques verdaderamente no se puede cuantificar. Siguiente, por favor. ¿Y cómo estamos en materia de marco institucional, por ejemplo, en esta vinculación entre bosques y cambio climático? Pues México tiene un marco institucional bastante sólido para enfrentar el cambio climático. Está el Programa Especial de Cambio Climático, la Estrategia Nacional de Cambio Climático, pero también tiene ejes estratégicos transversales que están vinculados a acciones de mitigación y adaptación a través de ecosistemas. Entonces, por ejemplo, está el PROMARNAT, Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, el Programa Nacional Forestal, la Estrategia Nacional RED, y el Programa Nacional de Aguas, por mencionar algunos otros, y todos tienen ejes vinculados con mitigación, adaptación y ecosistemas. Y además de esto, en 2019, en octubre, se publicaron las bases preliminares del programa piloto del Sistema de Comercio de Emisiones Nacional, y en el marco de este también se está implementando el protocolo forestal de compensaciones. Entonces, parte de las compensaciones que las empresas tienen que hacer, las pueden hacer a través de los llamados offsets forestales. Entonces, esto provee muchísimas oportunidades para fortalecer la estrategia de mitigación a través de ecosistemas y a la vez proveer de medios de vida adicionales a los dueños forestales. Entonces, hay bastantes oportunidades, pero algo muy importante que siempre recalcamos es que las soluciones basadas en la naturaleza, o sea, el uso de ecosistemas para adaptación y mitigación al cambio climático, definitivamente no reemplazan la acción contundente en otros sectores. Es muy importante que haya una reducción de emisiones en sectores como generación eléctrica, industria
y transporte. Podemos reforestar todo México y si seguimos con business as usual en el resto de los sectores, no vamos a alcanzar las metas climáticas que nos propusimos. Siguiente, por favor. Y en materia de compromisos internacionales, México también es miembro de varias iniciativas que están vinculadas con ecosistemas y mitigación y adaptación. Entonces, por ejemplo, está la meta Aichi 15 del Convenio de Diversidad Biológica, que habla de la restauración del 15% de los ecosistemas para el año pasado. Muchas cosas cambiaron en la pandemia y también muchas metas se han actualizado. Está el desafío de Bonn, también la iniciativa 20x20 que se actualizó, se sigue llamando 20x20, pero ahora tiene otro año y otras metas. También formamos parte de la Estrategia Global de Conservación Vegetal y obviamente somos parte del Acuerdo de París y en nuestra contribución nacional determinada nos comprometimos una tasa cero de deforestación para 2030. Y además tenemos el compromiso de mitigar 22% de las emisiones del sector. Y además, pues dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de los que también somos parte, hay varios ODS que se vinculan tanto con el clima, como el Objetivo 15 directamente, como con los ecosistemas, que es el objetivo, el 13 es el de clima, 15 de ecosistemas y es vida de ecosistemas terrestres. Entonces, definitivamente hay muchas iniciativas que pueden apoyar los objetivos que vinculan la adaptación y la mitigación al cambio climático con la conservación y buen manejo de ecosistemas. Y además de esto hay muchas iniciativas privadas de empresas, sector privado, por ejemplo, y también programas locales gubernamentales e iniciativas de organizaciones de la sociedad civil como nosotros, que también nos aliamos con sector privado, con gobierno, para contribuir a la conservación y mejor manejo de nuestros bosques. Y esta década que inicia se denominó la década de la restauración por las Naciones Unidas. Entonces, México tiene la oportunidad de revertir esta tendencia de degradación ambiental y potenciar estos sumideros de carbono que no solo proveen el servicio ecosistémico de captura de carbono, sino muchísimos servicios más que sustentan la vida en la Tierra. Entonces es muy importante establecer prácticas y objetivos que ayuden a reparar la estructura, función, diversidad y dinámica de los ecosistemas. Es sumamente importante invertir en la naturaleza porque esto trae beneficios también de generación de empleo, aumento en la resiliencia, aumento de rendimiento en los cultivos, por ejemplo, mayor productividad nacional. Entonces, hay muchas cosas ligadas a ecosistemas saludables. Y es muy importante revisar, mejorar y fortalecer esas políticas pertenecientes al sector uso de suelo y cambio de uso de suelo, porque estas no solo generan estos mencionados servicios ecosistémicos y beneficios económicos y sociales, también funcionan como soluciones basadas en la naturaleza que aumentan el secuestro del carbono, pero también aumentan nuestra resiliencia ante los impactos del cambio climático. Y bueno, esto es mi presentación. Quedo atenta en el chat por si tienen alguna pregunta y muchas gracias. Muchísimas gracias, Valeria, por en estos minutos tratar de pues, sintetizar la importancia de los bosques, ¿no? Que como ya lo mencionabas, pues es muy difícil poder compartir el valor que tienen los bosques en general para la vida y por supuesto la implicación que tiene para el cambio climático. Y definitivamente tampoco se puede monetizar. Entonces, pues muchísimas gracias por estas contribuciones. Creo que los bosques serán aliados muy importantes y como dices, si bien la adaptación al del cambio climático y las soluciones basadas en la naturaleza no es lo único que nos servirá, creo que van de la mano y será muy importante poder continuar con este tipo de proyectos, incluso este tipo de acercamientos y colaboraciones. Entonces, muchísimas gracias por tus aportaciones y pues continuando con la agenda vamos a seguir con la presentación de Xiomara Domínguez, que es coordinadora de Alianzas para la Incidencia en Reforestamos México. Ella nos va a platicar un poquito más sobre las herramientas para atender la tala ilegal y pues destacando la importancia de la restauración para prevenir la deforestación, que como ya lo mencionaba Valeria, pues es una de las causas principales del cambio climático. Entonces, tienes 25 minutos, Xiomara, si quieres, adelante.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y todas. Gracias, Pau, y gracias, Valeria, por sintetizar también justo de dónde vamos a estar tomando referencia de estos compromisos internacionales para justo ver la utilidad y el funcionamiento de muchas de estas herramientas. Creo que ya tengo el control. Ok. Un segundito, por favor. A ver, un segundito que está como... Está... Me parece que ya tienes el control, si todavía no te aparece. Ya. Ya me aparece, perdón, ya. Bueno, entonces, como Valeria nos mencionó, justo los bosques son nuestros grandes aliados contra el cambio climático y no voy a profundizar más en las cifras que justo ya nos compartió Valeria, pero sí, justo es en dos vías, o sea, por un lado, conservarlos, fijación, absorción de carbono y destruirlos o degradarlos es de las fuentes más importantes de gases de efecto invernadero. Entonces, creo que la importancia en este sentido queda bastante clara. Y bueno, o sea, esto en el caso de México se vuelve bastante claro que tenemos un reto. Más o menos 17,000 árboles son talados cada hora. Esto tomando en cuenta el último estudio que sacó CONAFOR a través del SAMOF. Bueno, estas son estimaciones a través de las cifras que ellos sacaron. De estimaciones de la deforestación que se ha dado entre 2001 y 2018 y que ellos hicieron a través de la técnica de muestreo, a través de imágenes satelitales. Entonces, estas son de las formas, digamos, más certeras que tenemos actualmente de identificar justo causas de deforestación. Bueno, primero las cifras de deforestación y después las causas de deforestación. Y justo para darle un cauce a las herramientas que vamos a ver más adelante, es importante saber justo cuáles son los principales focos de deforestación, cuáles son las principales causas y agentes. Tenemos, por un lado, estas cifras igual las estamos sacando de este estudio de CONAFOR, salvo la última que ahorita les voy a platicar un poco al respecto. Tenemos en primer lugar como una de las primeras causas la ganadería, que es responsable de más o menos el 74% de la deforestación. Después viene la agricultura con un 20%, o sea, entre ganadería y agricultura están sumando ya un 94%. Asentamientos humanos tiene un 3%. Y ustedes me dirán, bueno, Xiomara, ahí ya van 97%, ¿por qué hay una estimación de que tala ilegal es del 8%? Bueno, tala ilegal no viene en este estudio porque como usted, bueno, las técnicas de estimación de deforestación por muestreo usan las imágenes satelitales e información de los inventarios de suelo y forestales, así como otras series de INEGI. En estas claramente no viene el tema de la tala ilegal, pero hay otros estudios que sí se han realizado al respecto que estiman que esta es de alrededor del 8%. Entonces, si esto es así, digamos que la tala ilegal sería más bien la tercera causa de deforestación, dejando asentamientos humanos en la cuarta causa de deforestación. Y pongo énfasis en no tenemos información sobre tala ilegal, o sea, algo que nos diga exactamente en dónde se está produciendo y cómo se está produciendo. O sea, no tenemos ese detalle de información, pero esta es una cifra estimada y las estimaciones van mucho más arriba que el 8%. Entonces, sí es una causa que hay que tener en consideración. Y bueno, justo para detener la deforestación, claro, es importante entender las causas principales
No hablaré más justo sobre los compromisos que sustentan esto, pero solo mencionar que, bueno, esta parte de tener la deforestación, pues claro, está relacionada con la parte de Bond Challenge, el convenio de biodiversidad, la parte de los ODS, sobre todo el 15 y el 13, y al final, pues sí, estos convenios están muy enfocados en atender justo causas principales que no solamente se reflejan en la situación de México, sino también en la situación de muchos otros países. Entonces, para ver el tema de tala ilegal, vamos a ver algunas herramientas e instrumentos de 4 áreas clave, que ahorita les voy a platicar un poco más al respecto. Y para abordar las causas de ganadería y agricultura, solamente voy a hablar del tema de restauración o restauración productiva más específicamente. Entonces, bueno, de tala ilegal, les comentaba, para el tema de tala ilegal en particular, vamos a ver 4 áreas de aplicación clave. Y esto lo vamos a ver muy, muy enfocado a la cadena de suministro. Entonces tenemos, por un lado, herramientas que se utilizan en la defensa del bosque. Y aquí vamos a tener ejemplos como desde sensores remotos, vehículos aéreos no tripulados como drones o dispositivos móviles que pueden justo con sistemas de información que pueden ayudar a los defensores del bosque. Un ejemplo pueden ser las alertas de Global Forest Watch, que, bueno, yo los invito también a que vean estos casos de personas en lugares remotos que utilizan justo estas alertas para reportar y denunciar justo en el momento lo que está pasando dentro del bosque. Pero en general, casi cualquier cosa que opere, eso sí, en tiempo real, para prevenir la tala ilegal antes de que suceda, o justo identificar a los infractores en tiempo para prenderlos, que al final vamos a ver que esto está relacionado mucho también con temas de justicia. Por otro lado, tenemos otra área de aplicación de tecnologías y de herramientas, que es justo el tema de tecnologías y sistemas de trazabilidad de la madera. Aquí vamos a ir desde lo más simple, que es cuando simplemente hacen marcas de martillo en las trozas sí, o sea, en la madera, hasta justo códigos de barras, marcadores de pintura basados en nanotecnología, que es como un tipo de polvo, sí, justo que lo puede seguir trazando a lo largo de la cadena, o sea, lo puede seguir identificando, es un tipo de tecnología nueva. Y lo que tiene que hacer esta tecnología en esta área de aplicación es permitir justo rastrear unidades particulares de productos de madera, desde el bosque hasta el destino final en el mercado. Claramente hay muchos peros en esta parte, hay muchos costos también, hay apenas tecnologías que se están diseñando y que de momento no son accesibles, pero pues justo se está trabajando para que en un futuro puedan desarrollarse a mayor profundidad y ser cada día más accesibles. Entonces vamos a hablar que es algo así como cuando recién salieron las computadoras, que pues sí, al principio o los celulares, que al principio era difícil que alguien accediese a uno de estos aparatos, pero poco a poco, con la demanda, pues se pueden ir desarrollando tecnologías que puedan ser mucho más económicas y accesibles. Más adelante vamos a profundizar sobre todo en este tema de sistemas de trazabilidad de madera y el de plataforma de intercambio y gestión de datos, que es básicamente cuando se aplican análisis a justo este gran aglomerado de información sobre quién está cortando, quién está comercializando, quién o qué se está comprando y vendiendo productos forestales en las cadenas de suministro. Entonces, en esta plataforma, básicamente en esta área de aplicación, básicamente lo que vamos a encontrar son
el desarrollo de softwares que permitan el análisis de esta información a través de Business Intelligence, ya los más sofisticados, o puede comenzar en un Excel donde justo tenga columnas, se pueda colocar, introducir la información y que ésta pueda tener gestión y seguimiento, si hablamos de un sistema de trazabilidad. La última área clave de aplicación de estas tecnologías y herramientas son justo tecnologías de identificación de la madera, que esto es justo identificar qué especie e incluso qué procedencia tienen determinados especímenes de madera. Y este tipo de tecnologías e instrumentos son muy importantes, sobre todo para la parte de aduanas, comercio internacional y para el tema de CITES. Para el tema de CITES este tema es relevante y de hecho está cobrando muchísima importancia para poder justo tener mejores y más herramientas para esta fase de la cadena de suministro. Entonces, más o menos así se ve nuestra cadena de suministro. Recordemos que de las áreas de aplicación, la primera básicamente va a ser nada más en esta primera de manejo forestal en el territorio, en los terrenos forestales. El resto pueden ser aplicadas ya sea en la parte de, bueno, como trazabilidad, que es transversal desde punto 1 hasta el final, o algunas que son de identificación de especímenes que se puede usar solamente en la transportación. Por ejemplo, hay algunos países que tienen problemas sobre todo en cómo se está transportando la madera. Entonces, dicen, o sea, lo que hacen es un sistema cruzado de información donde el vehículo que transporta la madera tiene que tener un GPS activado y tiene que enviar su ubicación en tiempo real. Y esto se comprueba a través de imágenes satelitales para tener justo un control bastante fuerte sobre la transportación. Esto es cuando nosotros identificamos un problema en determinado eslabón, sobre todo de la cadena de suministro. Vamos a hablar más adelante sobre este tema, pero aquí va a ser muy importante también el tema de transparencia, porque como les comentaba anteriormente, para la tala ilegal realmente no tenemos información, o sea, no sabemos realmente cuáles son los porcentajes reales, no sabemos qué tanto porcentaje de madera se está importando de manera ilegal, no tenemos esas cifras. Por eso es muy importante que se empiece a desarrollar inteligencia en torno a este tipo de problemáticas, para nosotros poder identificar si hay que implementar a lo mejor soluciones muy específicas en alguna parte de la cadena del suministro o en una estrategia más simple en toda la cadena, o qué es lo que se tiene que estar desarrollando, porque muchas de estas tecnologías e instrumentos, herramientas, son bastante caros y sabemos que sobre todo en estos momentos el sector ambiental no tiene el presupuesto, digamos, que requieren estrategias de este calibre. Entonces, vamos a ver también en un momento cómo justo atender la situación particular de México. Entonces pueden ver en esta parte de abajo cómo la tala ilegal, o sea, los productos de la tala ilegal, pues se pueden meter básicamente en cualquier momento de la cadena de suministro. Por eso es importante fortalecer todos los eslabones. México, particular atención, yo diría, hay que presentar a la parte de las importaciones, porque casi todo el consumo, al menos consumo aparente, porque tampoco hay cifras reales sobre el consumo de madera en México, pues el consumo aparente casi todo es importación. Entonces, vamos a pasar, no voy a hablar más sobre el tema de la defensa, o sea, herramientas que se ocupan para defender los bosques, o sea, como estas herramientas de tiempo real. Voy a pasar a un tema que abarca más, digamos, la tercera área, que es la trazabilidad.
porque me parece que es uno de los temas que últimamente ha tenido mayor relevancia en la agenda para atacar la tala ilegal, al menos en el país. Y vamos a ver que trazabilidad, de acuerdo a diversas experiencias, es básicamente un medio de identificación, el cual permite vincular la fuente u origen con el producto. Esto se puede dar a través de distintos instrumentos, de distintas tecnologías, pero puede ser desde una codificación, donde se ponga una etiqueta plástica, se haga un troquelado, se aplique pintura, una placa o esta nanotecnología, chips o incluso el análisis de ADN. O sea, estas últimas tecnologías sobre todo son las más caras. Sobre todo se usa, por ejemplo, el análisis de ADN más en especies CITES, pero digo, son herramientas que existen, que se usan para este tema. Un segundo. Ok. En México no tenemos actualmente el uso de esas tecnologías y de hecho tampoco tenemos un sistema de trazabilidad. Pero algo que se puede comenzar a hacer es justo este procesamiento de información que permita generar un sistema o un mecanismo de trazabilidad. O sea, con sistema me refiero más a un software donde se pueda analizar esta información y podamos obtener, si bien no vamos a identificar un tablón de madera, o sea, que yo diga, este tablón de madera que tengo aquí en mi mesa es de tal comunidad de Chiapas. Probablemente no, pero al menos se va a reducir justo la brecha y la incertidumbre en torno a su legalidad. Entonces, estos sistemas son un primer paso indispensable que de hecho muchos países, sobre todo lo que hemos seguido ha sido el caso de Guatemala, pero que estos países han retomado. Y es que ustedes pueden ver aquí en la parte superior que tenemos las fases que les mostraba hace rato, autorización y preparación del manejo forestal, por ejemplo, que es cuando estamos en territorio y necesitamos hacer un aprovechamiento, obtener esa información hasta la parte del procesamiento secundario, que es, digamos, aquí en México donde se acaban los trámites ante la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelo, y de momento esta, digamos, sería la plataforma de reporte y esta sería la información que en primera instancia se tendría que buscar alinear, por así decirlo, para que nosotros tengamos un primer bosquejo de un sistema de trazabilidad en México. Entonces, ¿cuál es el problema actual, digamos, de cómo se está manejando, gestionando la información forestal en México? Que es de una sola vía. Entonces, de momento solamente yo hago mi trámite ante la autoridad captura, la autoridad mete en un sistema y ahí se queda la información. ¿Qué es lo que debería estar pasando y lo que nos dicen las experiencias en otros países, como Guatemala, repito, que debe ser un modelo B2B, que significa que yo meto información, pero también el usuario que genera la información va a estar introduciendo esta información. Y la mayoría diría, bueno, es que hay muchas personas que no tienen acceso a Internet, hay muchas personas que no tienen la capacitación necesaria, hay muchas personas que hay muchos peros, pero también les comento que hay muchas ventajas. Hay muchas ventajas porque, por ejemplo, yo podría empezar a desarrollar más bien trámites en línea y las personas, en lugar de viajar desde una comunidad a 4 horas de la oficina más cercana, podría hacerlo, no sé, a lo mejor moverse a 1 hora más cerca a un lugar donde pueda tener acceso a Internet y desde ahí poder hacer el trámite en línea, introducir la información, etcétera, etcétera. Es un ejemplo y es como de los primeros pasos que se deberían dar en México en torno al uso de estas herramientas. Bueno, y también antes de pasar a un ejemplo de identificación de la madera, pues sí, o sea, comentar que la relevancia de esto
yace en que después de instaurar un sistema de trazabilidad, podemos incluir otros mecanismos y así mejorar justo la información que tenemos de la cadena de suministro. En la parte en el área de identificación de madera, les voy a comentar solamente un instrumento, porque este instrumento considero que próximamente lo podríamos estar viendo aquí en México funcionar. Se llama el Silotrón. No sé, solamente lo he visto funcionar un par de veces, pero es básicamente un sistema de identificación de la madera que se basa en una cámara, es un tipo de visión artificial, procesa las imágenes y hace un análisis de estas en un software de procesamiento estadístico que uno puede cargar dentro de una laptop. O sea, no es necesario enviar muestras a un laboratorio, no es necesario, si como otros métodos, hacer una inversión muy grande. Este instrumento yo creo que podría ayudar mucho para desde la inspección en aduanas hasta la inspección en transporte, sobre todo para la identificación de especies CITES y corroborar que efectivamente sea, pues sí, el tipo de madera que se dice que se está transportando. Sobre todo para eso sirve este instrumento. Entonces, ¿por qué creo que es uno de los más factibles? Porque es una de las tecnologías más baratas, es fácil de transportar, o sea, no necesitas desarrollar, tener una supercomputadora, un laboratorio en Chiapas o a lo mejor en la frontera o en aduanas, sino que simplemente con este aparato, que pueden ver que no es muy grande, haces la identificación. ¿Cuáles son los contras? Claro que tiene contras. De momento, a pesar de que es uno de los más baratos, sigue siendo caro y necesita que estas imágenes que procesa se encuentren en una base de datos. Entonces, si la especie que tú estás buscando no está en esta base de datos, no te va a arrojar ningún resultado. Ya se han aliado con academia, con otros grupos de investigación, etcétera, etcétera, para desarrollar esta información y que la base de datos pueda crecer y que entonces esto se deje de ser un problema, pero claro que este proceso lleva tiempo, lleva dinero, etcétera, etcétera. Y si me dicen cómo vamos de tiempo, porque si no yo me voy a extender demasiado. Tenemos unos 6 minutos más, ¿sí? Perfecto. Vamos bien. Perfecto. Gracias, Pau. Entonces, me voy a pasar al tema de restauración. Los instrumentos que vimos hace un momento son solo un ejemplo y solamente les acerqué algunos que considero que es muy factible que podamos tener en México y que podamos desarrollar al menos en un corto, mediano plazo. Más mediano que corto, pero que sí es factible que los podamos tener. Ahora, en temas de restauración, como les comentaba, de las dos principales causas de la deforestación, hay muchas soluciones probablemente, pero quiero hablarles de una en particular, que es la restauración. Y aún más en particular, voy a estar hablando un poco de la restauración productiva. ¿Por qué? Porque claramente la ganadería y la agricultura son presiones sobre los terrenos forestales, pero tienen una razón de ser. Sabemos que tenemos una población creciente con necesidades de alimento cada vez más crecientes y que, claro, se vuelve una necesidad de estos dos sectores expandirse. Entonces, ¿cuál podría ser una posible solución? No podemos decir, ¿sabes qué? Hay que recortar los alimentos, hay que dejar de producir, porque no es una solución factible. Pero lo que sí podemos hacer es restaurar tierras degradadas
o incluso en procesos de desertificación, y empezar a producir desde estos espacios, pues sí, o sea, recursos que la población necesita. Entonces, un poco si hablamos de restauración, estamos hablando de favorecer, recuperar los ecosistemas, sobre todo los que hayan sido degradados o destruidos, y conservar los que siguen intactos. Y ya nos hablaba Valeria de la parte de la década de restauración o decenio de restauración, que es un proceso que vamos a estar viviendo en estos años, y que consideren que esta estrategia, que esta solución está muy enmarcada en este compromiso. ¿Por qué es importante? Bueno, ya hablaba Valeria de los compromisos que tenemos en México sobre los temas de restauración, y solamente les voy a mostrar un ejemplo. Este es un mapa de la península de Yucatán, y como pueden ver, nos muestra justo la degradación del paisaje. Entonces, aquí podemos ver los niveles de degradación, y podemos ver zonas con niveles bajos o muy altos. Entonces, si ustedes pueden ver estas zonas, sobre todo las zonas de muy alto, alto y medio, pueden ver el potencial que hay solamente en la península de Yucatán para restaurar y producir alimentos, o incluso restaurar ecosistemas en estas zonas que han sido degradadas o destruidas. O sea, vean el potencial que se tiene para ya no seguir justo afectando otros ecosistemas. Entonces, esto es un ejemplo. O sea, podríamos estar produciendo en estas zonas en lugar de seguirse expandiendo hacia otros terrenos forestales y afectando la biodiversidad de la zona. Entonces, aquí vamos a ver, yo sobre todo estoy hablando de la restauración productiva, que es básicamente este enfoque hacia empezar a producir en estas tierras, empezar a producir sobre todo con un poco este enfoque que les muestro aquí en este diagrama, que es un enfoque de gestión adaptativa del paisaje, y es que muchas veces consideramos a los bosques como entes aislados, solos, ahí, sin ninguna otra cosa alrededor, pero en realidad están en un paisaje lleno de diferentes elementos. Entonces tenemos que entender en primer lugar cómo funciona este paisaje que queremos intervenir. Tenemos que ver qué servicios ecosistémicos se están proveyendo o no, y explorar las demandas sociales y de cambio climático. Es importante ahora que todo lo que desarrollemos tenga el cambio climático como variable ahí. ¿Por qué? Porque el clima que hay hoy en un determinado paisaje no va a ser el clima que va a haber en un par de años. Entonces eso es importante considerarlo, y es clave para esta parte de restauración. Se tienen que diseñar paisajes alternativos y negociación de intervenciones, porque sabemos que los bosques no están, que hay personas que viven en y de los bosques, más o menos 11 millones. Entonces necesitamos negociar estas intervenciones, no necesitamos llegar a imponer intervenciones. O sea, hay personas que viven en y de, que tienen ciertos usos y costumbres, incluso en algunas zonas, y es más bien un proceso de negociación. Entonces, pues sí, somos la generación de restauración, y de aquí a 2030 tenemos pues un compromiso muy importante de restaurar a nivel mundial más o menos 350 millones de hectáreas, que puede generar más de 9 billones de dólares en materia de servicios ecosistémicos, y puede eliminar entre 13 y 26 gigatoneladas de gases de efecto invernadero. Pues esa es mi presentación sobre un par de soluciones e instrumentos que pueden ayudar a detener la deforestación en México. Yo les agradezco, sé que fue todo muy rápido y que corrí en muchos puntos, pero si tienen alguna duda o comentario, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Io. Y sí, bueno, creo que nos diste muchísima información en muy poco tiempo, pero agradecemos que te hayas ajustado a los tiempos de tu participación. Creo que nos dejas con
con muchas preguntas también, aparte de reflexiones, con pues estas dos herramientas, ¿no? Para poder detener la deforestación, que es tan importante para adaptarnos en el cambio climático y para reducir los efectos del mismo, ¿no? Con estas herramientas innovadoras que, por supuesto, también implican este reto, como ya lo mencionabas, en cuanto a presupuestos, que a veces es pues lo complicado, a pesar de que se pueda tener la voluntad política de poder implementarlos y desarrollarlos, pero bueno, en conjunto y con colaboraciones creo que las alianzas serán bastante útiles para poder impulsar este tipo de instrumentos. Y por supuesto la restauración productiva que mencionabas, pues también será una herramienta fundamental, y ahora con esta nueva década de restauración, pues habrá muchos proyectos que impulsar ahí y muchísimas políticas y planes que los gobiernos también tendrán que adaptar para pues poder cumplir con estos nuevos retos y estas nuevas metas que tenemos, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias a Xiomara y a Valeria por sus aportaciones. Ahora vamos a pasar a una dinámica con algunas preguntas que preparamos. Entonces, lo que queremos hacer un poco es tratar de identificar una priorización de necesidades y retos que se ven desde distintos sectores. Entonces, vamos a utilizar Mentimeter, que es una plataforma a la que pueden acceder ya sea desde su celular o desde la computadora, en menti.com. Pueden ingresar el código que les aparece aquí. Ya les pusieron en el chat el enlace para acceder a Menti. Y el código es 4858-7488. Les va a aparecer esta pantalla donde les solicita ingresar el código. Entonces, si pueden ir ingresando a la página y anotar el código para que puedan ingresar a las preguntas que preparamos. Les damos un minutito para que puedan ir accediendo. Si quieren consultarlo en el chat, también ahí ya lo pusieron. Y bueno, ahora podemos pasar a ver más o menos cuántas personas ya se han conectado, a ver si ya tenemos algunas respuestas. Pues la primera pregunta es: ¿a qué sector pertenece? Queremos pues ver de dónde nos acompañan. Vemos que la mayor parte hasta el momento de los que se han conectado vienen de organizaciones, de ONGs, 3 de sector privado. Bueno, ya está aumentando el número de gobierno estatal. También tenemos de comunidades, de la academia, gobiernos locales y algunos otros. Entonces, pues bueno, se ve más o menos la participación que tenemos, y yo creo que es fundamental poder contar con todos los sectores, entre todos poder realizar este tipo de colaboraciones. Pues ya van aumentando. Aquí tenemos 6 participantes del gobierno estatal, que la misma proporción de ONGs. Pues bueno, más o menos ya podemos ver en porcentaje, ¿no? Como esta proporción de participantes. Y ahora vamos a pasar a la segunda pregunta, que ya muchos están respondiendo. Al momento de plantear acciones o proyectos relacionados con atender la problemática de la tala ilegal, ¿con qué tipo de retos se ha enfrentado? Entonces, a ver, aquí déjame ver un poco más cerca las respuestas. Que la falta de voluntad política, pues ha sido la que más identifica, con un 23%, definitivamente ha sido un gran problema. Y como pues va relacionado con el problema de financiamiento que comentábamos, ¿no? Creo que el presupuesto es fundamental para poder implementar acciones y proyectos que reduzcan esta tala ilegal. También tenemos que, pues algunos han respondido que por falta de coordinación institucional o por conflictos sociales en el territorio, que también es sumamente importante. Por eso esta cuestión que comentaba ya ha sido sobre considerar las condiciones sociales de cada comunidad, porque al final
pues son los dueños del territorio, ¿no? Y las personas que habitan ahí, y es importante considerarlos también para cualquier tipo de políticas y proyectos que se implementen para poder pues tratar de solventar estos conflictos sociales que se generen de ahí. Y bueno, el mayor porcentaje lo vimos con problemas de financiamiento y voluntad política. También algunos otros problemas como problemas tecnológicos, falta de instrumentos normativos o falta de capacidades técnicas. Entonces, pues bueno, son algunos de los tantos retos con los que nos enfrentamos. Y ahora pasamos a la tercera pregunta que pueden continuar respondiendo ahí en la aplicación. Esta es, considerando a los ecosistemas forestales, la necesidad de conservarlos y restaurarlos, ¿en qué áreas les gustaría fortalecer sus capacidades? Entonces, bueno, aquí es muy importante también la capacitación y poder desarrollar este tipo de acciones, y pues la mayor cantidad de comentarios van en torno al financiamiento, como podemos ver aquí en la nube de palabras, que es la que más se repitió. También tenemos temas de servicios ambientales, el monitoreo, eh, la tecnología se repite también bastante, temas de educación, en temas de gestión, la normatividad ambiental, por supuesto, las capacidades, conocimiento técnico, en temas de socialización, por supuesto, también muy importante. El enfoque de paisaje que mencionaba también Xiomara, eh, la gestión. ¿Qué más vemos por aquí? Bueno, aquí vemos varias preguntas, capacidades se vuelve a repetir por aquí, temas de aprovechamiento, eh, ¿qué más? Temas de seguridad también, certificación, las certificaciones también son temas importantes que hay que impulsar y hay que incentivar. El tema de las certificaciones forestales, eh, la gobernanza también, por aquí mencionan, y bueno, pues creo que sigue aquí pues el que más tenemos, ¿no? Al final es financiamiento, gestión y tecnología, creo que son los tres que más se repitieron, y en lo que más coinciden las personas que están respondiendo. Pues sí, creo que ya aquí con esto identificamos pues tanto los retos, que es muy importante, pero qué necesitamos para poder implementarlos, ¿no? Creo que identificando esto, pues podemos encaminar las acciones a esto y a poder mitigar estas problemáticas a las que se ven enfrentados cualquier tipo de proyecto o acción que se quiera emprender, porque pues la información la tenemos, los datos se tienen, ¿no? Mucha información, como también ya lo mencionaban, hace falta por obtener, pero pues con este tipo de retos que se vayan mitigando, pues creo que se podrá mejorar este sistema, ¿no? En temas también de información. Y bueno, creo que con esto ya podríamos pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Creo que muchas preguntas, bueno, algunas de ellas ya fueron respondidas por Valeria. Muchísimas gracias, Valeria, ahí con algunos comentarios. Pero bueno, podemos ir pasando a este espacio. Creo que aquí hay varios comentarios que nos compartieron. Y bueno, entre las preguntas que tenemos, de Federico Gutiérrez, que nos pregunta, bueno, el tema sobre los datos de la deforestación anual, ya Valeria nos hizo favor de responderlo aquí en el chat. Nos compartía unas ligas, y si las quieren consultar, sobre CONAFOR. Los datos que publica CONAFOR son pues, de los más recientes, algunas de ellas estarán por actualizarse, como lo comparte, y también el Inventario Nacional Forestal de Uso de Suelo que comparte por acá, y el Global Forest Watch, que también es muy importante y bastante útil. Les recomiendo que lo utilicen, que empiecen a entrar ahí. Tiene muchísima información que va siendo actualizada constantemente. No sé si quieren participar en algo adicional, Valeria, en algunas de las que ya respondiste. Adelante. Gracias. Pues sobre esta pregunta, si los invitamos a usar Global Forest Watch,
Sí hago la aclaración de que Global Press Watch no publica deforestación, sino cambio de cobertura forestal, que varía un poco la definición, pero anualmente publica cuánta cobertura forestal se perdió en el país. Es un algoritmo pantropical, o sea, reporta todos los trópicos, entonces no está específico para México y puede tener algún margen de error, pero creemos que es una herramienta muy valiosa para dar aproximaciones de pérdida de hectáreas anuales y especialmente porque las cifras oficiales, que son las que da CONAFOR, que son bastante buenas y tienen una metodología de muestreo muy buena, no se ha publicado el último inventario. Entonces, pues como para rellenar esa vacío de información, los invitamos a revisar Global Press Watch. Reforestamos y WRI México damos seminarios a menudo de la herramienta. Entonces, pues si les interesa, manténganse atentos a los canales y ya les estaremos hablando más de eso. Pero sí, lo mejor es la Comisión Nacional Forestal y para subsanar el vacío, Global Press Watch da buenos datos. Muchas gracias, Valeria. Tenemos aquí una pregunta de Adán Nava, que nos dice, buen día, gracias por la invitación. Gracias a ti, Adán, por conectarte. ¿Por qué si los bosques se han demostrado que son grandes aliados para hacer frente al cambio climático, aunque la selección natural solo ha hecho lo que la naturaleza hace para la perturbación de especies, aún las políticas y leyes no han dirigido los esfuerzos para darle el lugar que se merece? Existen muchos países donde la dinámica y con resultados excelentes o aceptables. No sé si alguna de las dos quisiera hacer una aportación. Xiomara o Valeria. Yo contesté en el chat, no sé si Xiomara quieres agregar algo. Solamente mencionar que justo, o sea, digo, compartimos el mismo sentimiento. Creemos que, por ejemplo, en México, la actividad de aprovechamiento forestal sustentable no está suficientemente valorada. O sea, cuando es una actividad que genera mucho más Producto Interno Bruto en otros países, se pueden generar incidencia y estrategias desde esos puntos de vista, desde revalorizar los bosques, revalorizar la actividad en los bosques yo comparto el mismo sentimiento, pero creo que podría ir un poco enfocada hacia allá la estrategia para salir justo de ese estado un poco de estancamiento en el que nos encontramos. Muchísimas gracias, Io. Aquí tenemos otra pregunta que mencionaban justo, bueno, con referencia con la nueva parte del informe del IPCC, bastante preocupante. Pregunta Rafael Silva, hace unos días se publicó el informe del IPCC, en su avance correspondiente a este año. El panorama vinculado al cambio climático resulta preocupante, mucho más delicado respecto a lo que se pensó hace algunos años. En cuanto al asunto forestal, ¿podemos seguir como vamos, trabajando o no como lo hacemos? O en un sentido diferente, ¿será necesario cambiar nuestra perspectiva sobre el bosque mexicano desde la urgencia que plantea el informe del IPCC? Creo que bastante profunda. No sé si alguna de las dos, Xiomara o Valeria, les gustaría hacer algún comentario. Yo tengo, pero seguro tú también. Pues sí creemos que definitivamente otro enfoque es posible y necesario y ese es el trabajo de WRI México y de Reforestamos. Entonces, nosotros no solo tenemos proyectos de reforestación y de mejor manejo, también abogamos mucho por una mejor política pública vinculada a varios temas, pero en particular desde el equipo de bosques, pues obviamente a los ecosistemas. Entonces, sí, cada vez que se publica un informe del IPCC, sabemos que tenemos menos tiempo, más urgencia y vamos peor y los efectos van a ser mucho más fuertes de lo que estaban pronosticados. Pues no se está tomando la acción necesaria. Y también nosotros estudiamos mucho esta corriente de Build Back Better, que le decían en Estados Unidos, y aquí es como construyamos mejor. Y después de la pandemia hay muchísimas oportunidades de hacer inversiones que sean verdes y sostenibles a largo plazo y que no solamente vayan enfocadas a la mejora de la gestión ambiental, sino que también mejoran muchísimo los medios de vida. Hay mucha documentación de que los empleos verdes son en general mejor pagados,
por cada peso que se invierte en cosas vinculadas con la sustentabilidad se generan más empleos que en inversiones grises. La infraestructura verde es sumamente prometedora. Entonces hay muchísimas oportunidades que es muy, muy importante explotar y pues definitivamente nosotros estamos abogando para que se haga así. Y estos seminarios son parte del esfuerzo, ¿no? Entonces, pues sí, hay que modificar muchas cosas de cómo se manejan y perciben los ecosistemas mexicanos. Muchísimas gracias, Valeria. ¿Sí o quieres comentar algo? Igual, mismo sentimiento que Valeria, o sea, creo que, creo que este último informe del IPCC, o sea, siempre hemos sabido que tenemos esa presión, pero ahora es como, ya no hay otro escenario, o sea, la única opción es hacer acciones para intentar que el impacto sea menor. O sea, no hay una vuelta, no es que podamos poner el freno de mano. Estamos ya en las últimas opciones y creo que como las generaciones responsables de las estrategias en un futuro y las últimas generaciones que podemos hacer algo al respecto, creo que hay mucha responsabilidad y el desarrollar muchas acciones para que todas y todas estemos participando de acciones de cualquier tipo de acciones, ya sea desde los bosques o desde otros sectores, porque hay otros sectores que también generan muchas emisiones, para justo enfrentar estos nuevos retos que plantea el cambio climático. Muchísimas gracias, Io. Ahora una pregunta directamente para ti sobre lo que comentabas, el tema de las comunidades, de los propietarios de los bosques. Pregunta Luis Aznar, ¿a qué te referías? ¿Podrías como ahondar un poquito más sobre el tema de la negociación que tendría que hacer con los propietarios de los bosques? Y bueno, si podrías compartir un poco más. Sí, claro, es parte del enfoque que se tiene en la restauración productiva, porque anteriormente, y bueno, todavía actualmente muchas de las políticas y proyectos que se implementan son muchas veces, ¿cómo podríamos decirlo de manera no tan introducidos más que forzosamente? O sea, no hay un consenso muchas veces, no hay una consulta, no hay una participación de las personas en el diseño, implementación, evaluación y monitoreo de estos proyectos, estrategias e intervenciones en el territorio, en su territorio. Entonces, lo que busca la restauración productiva es incluir las demandas, etcétera, etcétera, que tienen las personas y incluir su participación a lo largo de todo el proceso. O sea, no nada más en la implementación o no nada más en la evaluación, sino desde el diseño. Entonces, con negociación nos referimos a que habrá zonas del territorio que se favorezcan algunas, ya sea intervenciones de tipo forestal, agroforestal, etcétera, etcétera. Depende de muchas variables y habrá que entrar en una negociación porque obviamente las personas que viven en este territorio tienen ciertas actividades económicas y habrá que proponer estas nuevas actividades, pero siempre va en una mesa de diálogo y con el consenso de las mismas. Entonces, a eso se refiere con negociación. Gracias, Io, por andar un poquito más en eso. Pregunta Federico Gutiérrez en el tema de restauración productiva sobre Sembrando Vidas. Entonces, pregunta, ¿qué está sucediendo con el programa agroforestal de Sembrando Vidas? ¿Alguien sabe cuántas hectáreas de terrenos agrícolas o degradados se están reconvirtiendo a sistemas agroforestales? No sé, ¿quisieran hacer alguna aportación sobre este proyecto de Sembrando Vidas? Igual y Valeria también tendrá un comentario, pero justo, Federico, no hay información que nos diga realmente lo que está pasando con Sembrando Vida. En general, el sector forestal carece de transparencia y proyectos estratégicos como este carecen de información que nos ayuda a decir exactamente en dónde, cómo y si está funcionando este programa. Entonces, creo que ahí es más bien una invitación a que reforcemos que las autoridades estén transparentando esta clase de información para poder decidir si este tipo de programas debe seguir o no, porque está creando un impacto negativo, que es lo que han arrojado los últimos estudios que han hecho al respecto. Muchas gracias, Io. Valeria, ¿quisieras aportar algo?
No, comparto completamente lo que comentó Xiomara. Nosotros, en el marco de un proyecto, estamos evaluando el impacto en la captura de carbono de Sembrando Vida, pero todavía no tenemos los resultados finales. Entonces, cuando los tengamos, con mucho gusto se los compartimos, pero por el momento, como dijo Xiomara, pues sí, no hay suficiente información oficial publicada o en las parcelas donde se está llevando a cabo el programa. Entonces, cualquier cosa que les diríamos aquí sería mucho conjetura o trabajo directo en campo. Entonces, pues sí, manténganse atentos y ya estaremos publicando un poco más de información al respecto. Muchísimas gracias, Valeria. Bueno, aquí tenemos una pregunta, bueno, dos preguntas de Florian que me gustaría como conjuntarlas. Preguntaba sobre si existe en México alguna app que permita hacer denuncia ciudadana de deforestación. Veo que Valeria ya le compartió una respuesta por el chat, pero igual comentar algo sobre el tema de las denuncias. Y también preguntaba, igual Florian, que si no existe alguna organización como Reforestamos que puedan apoyar en algo más que una denuncia ante Profepa. No sé si podrían compartir algo. Yo, Valeria. Este tema de las denuncias es bastante importante, sobre todo ahorita en el marco del Acuerdo de Escazú, porque uno de los elementos más importantes en el Acuerdo de Escazú es el tema de justicia. Y justicia, o sea, no solo de las personas que están en territorio defendiéndolo, sino también de las personas que vivimos o observamos justo delitos ambientales y queremos justicia justo para estos territorios, para nuestros bosques. Profepa tiene una aplicación que es para hacer denuncias, otros medios para hacer denuncias. Profepa es el oficial, ellos son la instancia gubernamental especializada en retomar justo estas denuncias. En caso de que ellos no atiendan una denuncia, este tema tiene que ser, digamos, escalado y procede otro procedimiento legal. Hay organizaciones que se dedican a retomar asuntos sobre todo de proyectos muy grandes. SEMDA ve mucho esta parte de justicia ambiental y no sé si todavía megaproyectos en el país. Entonces, a lo mejor, si la verdad no tengo como mapeadas todas las organizaciones donde se dediquen a temas de justicia ambiental, pero si existen algunas, SEMDA puede ser alguna buena referencia. Muchísimas gracias, yo. Tenemos aquí también otra pregunta que va encaminada sobre el apoyo a los municipios, que me gustaría, bueno, completarla primero con un comentario que está por aquí, que comentaba Jesús Hernández Caballero nos dice, la baja valorización está en los cambios de uso del suelo. Los municipios son los actores estratégicos y hay que incidir en los cabildos de los ayuntamientos, donde realizan estos cambios de uso de suelo y nace la deforestación en México. Bueno, agradecemos su comentario y lo uno a la pregunta que hace Fer, que dice, ¿a quiénes nos podemos acercar los municipios pequeños para pedir apoyo y guía? ¿Cuál? ¿Sí, si quieres? No, sí, o sea, te vi como procesar la pregunta. Estás No te en escuchamos, silencio. Perdón, siempre me pasa. Esto es súper relevante. Claro, los municipios juegan un lugar estratégico, sobre todo, sí, en temas de uso de suelo, de cambio de uso de suelo, tenemos ahí una problemática gigante, porque apenas si tenemos los datos a nivel federal, o sea, de los cambios de uso de suelo que se tramitan ante Semarnat, y de la deforestación total, de los cambios de uso de suelo totales, perdón, solamente el 5% tiene una autorización de parte de Semarnat, o sea, que se haya tramitado. Es súper poco. Obviamente, hay otra parte que también justo corresponde a los municipios, pero a nivel municipal no existe información sobre cómo se encuentran los cambios de uso de suelo.
sea, a nivel federal fue complicadísimo, ha sido complicado tener esa información. A nivel municipal no hay un estudio siquiera sobre cómo se encuentra esa parte. Entonces, es un tema bastante complejo y complicado. ¿Y a dónde se pueden acercar los municipios? Creo que totalmente tienen la puerta abierta ante las organizaciones que hemos visto estos temas. Creo que en lo que podamos apoyar, creo que tanto World Resources Institute como Reforestamos México, digo, no tenemos la expertise en todos los temas, pero tenemos ubicados actores que a lo mejor sí lo tienen y creo que podemos ayudar tanto a nosotros a hablar de los temas que sí podemos o apoyar en lo que podamos o a dirigir hacia las instancias correspondientes. Muchísimas gracias. Sí, Valeria, ¿quisieras agregar algo? No, pues sí, extender nuestra disponibilidad para apoyar. Nosotros también trabajamos mucho con gobiernos subnacionales en temas mucho más específicos, no necesariamente denuncias ciudadanas. Trabajamos mucho con infraestructura verde, restauración, conservación y mejor manejo de los bosques. Que al final del día creemos que juega un papel importante en evitar la deforestación y el cambio de uso de suelo. Pero pues sí, aquí estamos disponibles si quieren hablar un poco más del tema y ver cómo intervenciones concisas. Gracias, Valeria. Bueno, aquí más que una pregunta, quizá en estos comentarios que veo un poco generalizados en temas de crimen organizado, me gustaría leer un par de comentarios, a ver si tuvieran como alguna aportación, si yo o Valeria, porque nos comenta Federico Gutiérrez que el crimen organizado ha elevado durante esta administración la tala clandestina a un nivel equivalente al aprovechamiento autorizado. Y efectivamente no existen datos porque nadie lo está atendiendo. Y también sobre el mismo tema, pues dicen, la falta de acción y omisión de las autoridades en relación a la tala ilegal en México ha generado que la delincuencia organizada arrasen con los bosques de coníferas y selvas. Bueno, se me perdió pero bueno, comentaba y me parece que bueno, estos dos que ya se me perdió, creo que alguien comentaba. A Federico también mencionaba que otra causa del clandestinaje es la tortuosa y cara de tramitología del aprovechamiento forestal. Entonces, no sé si les gustaría comentar algo, ¿no?, sobre este tema del crimen organizado, pues de los delitos, que cómo pues está tomando el control a veces incluso de los mercados forestales. Pues yo justo respondí sobre esa pregunta que en efecto una traba muy importante es la tramitología. Es muy difícil hacer las cosas de manera legal, sobre todo en la parte de madera, silvicultura. Entonces, pues los incentivos están más bien hacia la legalidad. También una cifra que puse es que del 30 al 70% adicional de la madera legal que se produce es madera ilegal. O sea, el mercado está completamente inundado de madera ilegal y no hay manera de competir con esos precios porque es muy caro certificarse, hay muchos trámites, se requiere mucha generación de capacidad y no hay mucho apoyo. Entonces, pues es no justificable, pero entendible que se tienda a la ilegalidad, no solo desde el crimen organizado, sino también desde algunas comunidades que quieren hacer uso de sus recursos y simplemente no hay una vía legal y segura por medio de la que se pueda hacer. Entonces, sí, definitivamente hay muchas cosas que se tienen que arreglar en esa materia. También hay mucha infraestructura muy obsoleta, tanto legal como infraestructura física per se. Entonces, pues hay muchas áreas de oportunidad en ese sentido. Nosotros no trabajamos directamente con temas que se relacionan con crimen organizado, entonces pues no les puedo dar como muchas más cifras más que eso del 30-70% de ilegalidad de madera. Pues son temas obviamente muy complicados y que lamentablemente están en todo, en todas las partes, tanto ambientales como sociales y económicas del país. Entonces, pues sí, por ahí iría mi comentario. ¿Sí? Gracias, Valeria. Sí, ¿o te gustaría agregar algo? Igual, o sea, nosotros tampoco trabajamos directamente temas de crimen organizado. Sin embargo, coincido contigo, Federico, es un tema que definitivamente causa un impacto bastante negativo en el sector forestal y en la producción, que se debe atender totalmente de acuerdo. Y sobre el tema de tramitología,
claro, o sea, estamos hablando de que hay trámites, hay lugares donde se toma entre 3 y 6 meses responder a un trámite que por ley se debería estar respondiendo en 20 días hábiles. Estamos hablando de una extensión de plazos que claro que causa efectos negativos, porque tú como productor en una comunidad de ejido dices, bueno, es que yo ya necesito tener mi autorización y no la tengo, o sea, ¿qué hago? Entonces muchos justo, pues sí, recurren a estas prácticas, pero, o sea, hay razones detrás claro, una tramitología larga, una tramitología costosa, que tienes que ir, no sé, n número de veces a cambiar un papel a la oficina más cercana que te queda 4 horas de distancia donde vives. O sea, totalmente es una problemática que está ahí y que se debe resolver y que hay tecnologías para empezar a atenderla, al menos para alguna, como seguro no será accesible para todos, pero a lo mejor para muchas de estas personas sí podrá hacerlo mucho más rápido y eficiente. Muchísimas gracias, sí, sí, definitivamente hay que transitar a dejar los trámites largos y tortuosos de los que muchas comunidades se ven enfrentadas. Y pues ya para cerrar con la última pregunta, me gustaría leer esta que plantea Luis Valdés Perdón, sobre... Ana, rapidísimo, me gustaría hacer también Claro que ahí sí, un Valeria. comentario. Perdón, que creo que lo escribimos en el chat, pero vale la pena recalcar que también las autoridades están desbordadas. Entonces, muchas veces no es necesariamente ineptitud o mala fe, es que simplemente no hay un presupuesto ambiental suficiente para dar abasto a toda la necesidad. Desde que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas está rebasada y el dinero destinado a cada hectárea es insuficiente. Entonces, aunque hay muchas veces toda la intención de atender las denuncias, simplemente no hay capacidad y no hay presupuesto. Entonces, estos recortes en el sector ambiental que se han venido viviendo desde administraciones pasadas y en estas han continuado, definitivamente es uno de los factores que llevan a todos los problemas que estamos discutiendo. Entonces, sí, eso es algo muy, muy importante. Y ya, perdón, Paola, te regreso la palabra. Sí, Valeria, muchísimas gracias. Totalmente de acuerdo con que pues los recursos humanos también no son suficientes para las autoridades por más que haya voluntad política. Y pues le quería cerrar con esta última pregunta de Luis Valdés, que creo que va muy encaminada a esta parte de que al menos pues desde Reforestamos, que buscamos pues más y mejores bosques, pero realmente con un uso y manejo sostenible de los recursos. Comentaba que bueno, ahora se están utilizando los recursos naturales futuros y que si la sostenibilidad está en riesgo, qué piensan ustedes acerca del tema? No sé si o si quieres comentar algo. O Sí, o no Valeria. sé si quieres responder ahí. Yo, pues sí, eso está súper vinculado con la definición de desarrollo sostenible, ¿no? Que es satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las del futuro. Y ahora estamos más que comprometiendo las del futuro. Siempre anualmente hay como un día en el que se dice, no me acuerdo cómo se llama ni en inglés ni en español, pero es el día en el que se consumieron todos los recursos de la tierra y cada año es mucho más temprano en el año. Entonces, pues sí, si seguimos con estas políticas, con estos estilos de vida, con estos estilos de consumo, definitivamente no hay cantidad de planetas que vayan a poder satisfacer las necesidades del futuro. Entonces, pues sí, muy de acuerdo con ese comentario y estamos trabajando para intentar cambiar eso, pero tampoco hay recursos de capacidad humana para darse abasto. Entonces, pues bueno, como dije, este seminario es un poco parte de esa iniciativa, entonces muchas gracias por participar y por su interés. Ese es un primer paso muy importante. Muchísimas gracias, Valeria. No sé si te gustaría hacer un comentario sobre esto, sí, o un comentario final también. Sí, claro, creo que enfatizo el mensaje final de mi presentación y el de un comentario que hice hace un momento. Somos esa generación que tiene que ejercer acciones contundentes
porque ya no hay mañana, o sea, ya no hay me puedo esperar a mañana, no va a pasar nada. Estamos comprometiendo el futuro de las siguientes generaciones y creo que todos y cada uno desde nuestras trincheras debemos desarrollar acciones, por más pequeñas que las consideremos, para poder asegurar el futuro de las siguientes generaciones y el futuro de nuestros bosques. Entonces, creo que con eso. Gracias, Io. Pues muchísimas gracias a ambas, Valeria, Xiomara. La verdad es que pues ha sido de bastante utilidad sus presentaciones. En poco tiempo abarcaron muchísimas cosas y bueno, obviamente les extiendo los comentarios que por aquí en el chat pueden estar leyendo, las felicitaciones y el agradecerle también su tiempo de responder todas estas dudas y hacer estas aclaraciones sobre los temas que pues son como de reflexión. Y pues bueno, con esto ahora sí llegamos ya al cierre. Agradecemos la participación de todas las personas que se conectaron, de sus aportaciones, la interacción en las preguntas incluso. Muchísimas gracias por la atención. Ahora pues ya me despido para que pueda Tania compartirnos ya el mensaje de cierre y poder pues, cerrar este gran seminario que ha sido de gran utilidad. Con mucho gusto, Ana Paula. Al contrario, nuestro agradecimiento para las tres por estas extraordinarias participaciones, tanto a ti en particular como moderadora, que es todo un reto siempre poder dar estos espacios, como a nuestras panelistas, a Shio Domínguez y a Valeria López Portillo, en específico por sus interesantísimas presentaciones. Por nuestra parte, únicamente quisiéramos cerrar esta sesión antes de despedirnos con algunas invitaciones. El próximo miércoles 25 de agosto, también a las 10 de la mañana, se estará realizando nuestro quinto seminario de esta serie, en esta ocasión a cargo de nuestra organización aliada City Adapt, parte del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, con el tema herramientas para la adaptación, evaluación de la vulnerabilidad ante el cambio climático y soluciones basadas en la naturaleza en ciudades. Podrán encontrar el enlace de registro en nuestro chat para que puedan ingresar sus datos, hacer la cita y demás, y les estemos recordando la transmisión de esta sesión. Les recordamos que un miércoles sí y un miércoles no. Cada 2 semanas estaremos llevando estos seminarios a esta misma hora. Y finalmente quisiéramos darles una pequeña primicia. Hoy por la tarde estaremos lanzando esta convocatoria de historias climáticas que cambian vidas, donde el objetivo es visibilizar las acciones subnacionales de acción climática a través de proyectos implementados o ya con un alto grado de avance en su implementación en materia de mitigación y adaptación al cambio climático. Estamos invitando a autoridades estatales, municipales o regionales, a organizaciones civiles, a iniciativa privada también, siempre y cuando sea un proyecto público, a participar en esta convocatoria. Les invitamos a consultar las bases nuevamente en la página comunidadclimáticamexicana.mx. Ahí encontrarán las bases de la convocatoria y el formulario de registro para que podamos, identificar sus proyectos. A los proyectos ganadores se les estará apoyando con un video corto. Nosotros estaremos apoyando la producción de un video que documente estos impactos económicos, sociales, ambientales de los proyectos mismos, que serán difundidos en foros nacionales e internacionales y a través de la comunidad climática, particularmente en el marco de la próxima COP26 a llevarse a cabo en el próximo mes de noviembre. La convocatoria estará abierta hasta el 27 de agosto y podrán encontrar los detalles a través de las redes sociales, tanto de WRI México como de ICM, de la Iniciativa Climática de México, y de la propia ANAR. Nuevamente, gracias a las panelistas por sus excelentes presentaciones, en particular a Reforestamos,
a CEP por el apoyo en la realización de este seminario y a todas las personas que nos siguieron esta mañana por su participación. Y les recordamos que pueden consultar este y los seminarios anteriores en la página de la Comunidad Climática Mexicana. Les esperamos en los próximos eventos de la comunidad y que tengan un excelente día.